Saludos, bienvenidos a nuestro canal de Estadística para Adultos, donde vemos diferentes metodologías estadísticas utilizadas en la investigación agropecuaria. En esta ocasión tenemos a una persona de bastante experiencia en la parte de avicultura, la doctora María Lourdes Pérez, que nos viene a hablar un poco de avicultura y mejoramiento genético aplicada a las aves. Un placer de tenerla aquí, profesora, aunque no la podamos ver, la vamos a escuchar y vamos a aprender muchas cosas. Bienvenida. Gracias, Raúl, y saludos a todos tus públicos. Esta charla, más que de genética, va a ser como de una pequeña introducción a lo que es la avicultura y como tal decimos que esta es una actividad que se encarga de la cría y explotación de aves de corral que para de esta manera aprovechar sus productos. ¿Ok? La avicultura no se refiere solamente a gallinas y pollos, sino a otras especies como pavos, patos, avestruces, ¿ok? Todas las especies aviares. Aquí la gallina doméstica, el gallus doméstico, aquí está tu taxonomía, es el que en realidad enfocamos nuestro estudio cuando hablamos de producción avícola. ¿Por qué? Porque es la más explotada, porque es de la que nos servimos más para la producción de proteína. No perdamos de vista de que hay otras especies como el pavo, ¿ok? En otros países, por lo menos la producción de pavo está más desarrollada. Aquí también, pero poco. La codorniz, la, el pato, el ganso, el avestruz, todas esas especies, pero nosotros nos enfocamos cuando hablamos de avicultura y cuando vemos avicultura en clase, nos referimos al gallus doméstico. Las razas de gallina, de estas gallus domésticos, se clasifican según diversos criterios, ¿no? Tenemos según el tipo corporal o el aspecto externo, las clasifican en tipo asiático, que son las super pesadas, el tipo atlántico, que son las semipesadas, y el tipo mediterráneo, que son las ligeras. ¿Ok? Las ligeras se caracterizan porque sus huevos son de color blanco, son buenas para producción de huevos, rústica, y aquí tenemos unas razas que engloban dentro de este tipo de gallinas mediterráneas o ligeras, la Legor, la menorquina, andaluza, mientras que la súper pesada, ¿ok? Ellas, los huevos son rojos, los que conocemos, eh, están más enfocadas a la producción de carne porque son súper pesadas. Hay dimorfismo sexual, es decir, podemos diferenciar machos y hembras, ejemplo, la raza Cornis. Y las semipesadas, que son las que serían de doble propósito, se caracteriza porque las orejillas son rojas, rinden para producción de carne y de huevo, lo llamamos de doble propósito, y aquí tenemos las razas, ¿ok? Que pertenecen a este grupo. Rhode Island, la New Hampshire, la Plymouth Rock, la Sussex. ¿Ok? Ahora, eso era según su aspecto, ¿verdad? Ahora, según su uso, estas las podemos clasificar en producción, ornamentales o de exposición y las aves de pelea. La producción está enfocada a carne, donde entran las pesadas y las semipesadas, a las de puestas de huevo, que a su vez pueden ser de huevos blancos o huevos marrones, ¿ok? Las ligeras, como vimos, son las que se producen huevos blancos y las marrones son las semipesadas. Esto es solamente una pigmentación de la cáscara que no tiene que ver en nada con su calidad nutricional, ¿ok? Y de doble propósito. Ornamentales, bueno, todas las aves de exposición y los gallos de pelea. Según su morfología, el tamaño y peso, las clasifican en enanas, ligeras, semipesadas, pesadas. Pesada de 3 a 5 kilos, las enanas de 500 700 gramos, allí tenemos esas que conocemos como las cubanitas, que son muy pequeñas. La cabeza y las apéndices cutáneas también nos sirven para diferenciarlas, para clasificarlas. Las apéndices cutáneas tenemos las crestas, hay diferentes tipos de crestas, tenemos las orejuelas, el color de ellas, las barbillas, la coloración y el plumaje. La coloración de las plumas y cómo está distribuido. El plumaje es todo el conjunto de plumas que
que cubre al animal. ¿Ok? Las razas livianas, vamos a hablar ahora de las razas livianas, ellas principalmente se originan de Italia, la Legor, y de España, la Minorca, la Catalana. Peso máximo de 2,5 kilos en los machos. La cresta es simple, orejilla blanca, son de temperamento muy nervioso, son buenas para producir huevos de manera persistente, su ciclo productivo, y comienzan su producción a temprana edad. Son de crecimiento rápido, baja ganancia diaria al peso. ¿Okay? Entonces comen menos, ponen más huevos, por eso son mejores para la línea de postura. Aquí tenemos algunos ejemplos, fíjense la variedad que hay en el plumaje, en los colores, tenemos las crestas, la orejuela está blanca, la barbilla, ¿okay? Fíjense aquí la ancona, la minorca y tenemos la legor. Son razas entonces livianas. Las pesadas, de origen inglés, asiático y de Estados Unidos. Ahí tenemos, por ejemplo, vemos la Opperton, que hay de diferentes plumajes o coloraciones, toda negra, moteada o también blanca. La Cornish, la Brahma, son de una contextura fuerte, son resistentes, engordan rápidamente, ¿sí? Fácilmente convierten ese alimento en carne. Las patas son grandes, están bien desarrolladas para poder soportar el peso que ellas alcanzan. Que vimos que hasta 5 kilos pueden llegar a pesar. Aquí vemos raza pesada, la Corny, fíjense la pechuga, la Orpington, fíjense las coloraciones diferentes, ¿okay? La Brahma. Entonces, pero en todas, fíjense la característica, el pesaje, la dimensión de pecho, de pechuga, son muy fuertes. La semipesada, ¿okay? Serían las de doble propósito, la Plymouth Rock, la Rock Island Red, la Sussex, que es de Inglaterra, la New Hampshire. Ellas son rústicas, tienen buen nivel de producción, en engorde también son eficientes, no tanto como las pesadas, ¿okay? Son de un temperamento más tranquilo, no como las ligeras, que son muy nerviosas, y se adaptan bien a las explotaciones de tipo extensivo. Aunque las explotaciones que nosotros conocemos son intensivas, no perdamos de vista que también hay explotaciones extensivas. Aquí vemos algunas características de ellas, la Rhode Island Red, toda roja, la Plymouth Rock, la SUSE, fíjense la variación de colores. ¿Okay? Estas son entonces semipropósito, perdón, semipesadas, que serían para doble propósito. Bien, existen casi 3,000 razas de gallinas registradas. Ahí vimos la gran cantidad, y solamente de gallinas, de gallos domésticos, no de aves muchísimas más, y con muchas diferencias de producción y anatómicas y fisiológicas. Pero resulta que hay un importante número de estas aves de corral que están en peligro de extinción o que están extintas. En avicultura, en producción intensiva de avicultura, vamos a hablar es de líneas y no raza. ¿Okay? Las razas son individuos que tienen unas características fenotípicas y genotípicas que se transmiten de generación en generación y que están bien definidas. En cambio, una línea se crea por cruzamiento y selección de estas diferentes razas para obtener un ave con unas características deseadas, ya sea deseadas de que sean buenas, ponedoras de huevo y consuman menos alimento, aunque engorde menos, y la otra característica deseada es que alcancen un gran peso rápidamente. No interesarnos de cuánto sea su producción de huevos, sino su producción en carne. Entonces, repetimos, tenemos que tener claro de que vamos a hablar de líneas. Las líneas resultan de cruzamiento y selección de aquella raza con el objetivo de obtener aves con una característica deseada según la producción o el sistema de producción que estemos buscando. ¿Okay? Entonces, esta producción avícola intensiva está determinada por el concepto de líneas.
no utilizamos raza en las explotaciones intensivas. Hay líneas comerciales productoras de huevo o productoras de carne. ¿Okay? Hay líneas comerciales, estas son unas grandes empresas genetistas, están fuera del país, y que ellas hacen sus cruces con sus razas para obtener su línea genética. Tenemos la Highline, fíjense que la hay blanca para producir huevos blancos y la marrón para producir huevos marrón. ¿Sí? Tenemos la Longman Brown, la Isa Brown, de Cal también tiene para producción de huevos rojos o de huevos blancos. Huevos rojos, huevos blancos, como les dije, las características nutricionales son iguales, es más, las líneas, las de huevo blanco quizás su producción es un poquito, alcanza un poquito más eficiencia, pero no son comerciales en el país. ¿Okay? Aquí el consumidor prefiere huevos rojos que huevos blancos. De allí que lo que conseguimos en el mercado son solamente huevos rojos, pero solamente eso está determinado solamente por el gusto del consumidor, por el parecer del consumidor. ¿Okay? Para engorde, tenemos líneas comerciales como el Arboracre, la Ross, Cobb, la Hubbard. ¿Okay? Fíjense, el desarrollo de las patas muy gruesa para poder soportar su peso, las pechugas. Entonces, estas son las líneas genéticas que se utilizan para la producción de carne. Bien, el material genético en la mayoría de los pollos de engorde y ponedoras comerciales, ¿okay? En los países en desarrollo, fue seleccionado para la producción bajo condiciones ambientales y de manejo ideales. O sea, esas líneas genéticas fueron creadas y desarrolladas, pero esa producción que cada casa productora indica que pueden alcanzar es solamente bajo condiciones ambientales y de manejo ideales, con escaso nulo hincapié en la tolerancia a las altas temperaturas, condiciones de alimentación y gestación deficiente. De allí es que hay tendencia a elaborar galpones con ambiente controlado o semicontrolado, tratando de alcanzar estas condiciones ambientales, ¿okay?, adecuadas para que estas líneas genéticas puedan expresar ese potencial para el cual fueron creadas. La producción avícola, esta explotación comercial intensiva, tiene dos objetivos o dos líneas: pollo y gallina. Pollo de engorde para producir carne. Gallinas ponedoras para producir huevos de consumo. Huevos de consumo no es huevo fértil, ¿ok? Los huevos fértiles se obtienen en las granjas reproductoras y se envían a incubadoras. Estos huevos de consumo no son fértiles. Entonces, tenemos las dos líneas, las dos explotaciones comerciales: pollo y gallina. Kilo de pollo, carne de pollo, huevos de consumo. En esta otra lámina podemos ver cómo ha evolucionado, ¿okay?, esta eficiencia de producción tanto en pollo como en huevo de consumo. Fíjense que para el año 60, para que un pollo alcanzara 2,5 kilos, ¿okay?, necesitábamos, aquí estamos referidos en, en meses, ¿okay?, 12 meses. Ahora en el 2010, 4,5. Ahora llegará a 45 semanas, 40, a veces 35 semanas ya en el 2020. Ahora las gallinas, la producción de huevos ave alojada, tenemos que para 1980 alcanzaban unos 247 huevos por ave alojada en el año. Para el 2010, 350. Ya para el 2020 estamos cerca o alrededor de los 500 huevos por ave alojada. Ahí vemos cómo ha
se ha perfeccionado, se ha mejorado, y esto a base de estos cruces genéticos, la eficiencia productiva, tanto en carne como en huevo. En Venezuela, la avicultura podemos dividirla en dos etapas, antes de 1950 y después de 1950. Antes de 1950, las aves que habían, las gallinas, fueron introducidas por los españoles cuando el tiempo de la colonia. ¿Sí? Esa actividad avícola se reducía a criarlas en los patios, en los corrales, muy poco rendimiento productivo, por supuesto, solamente para satisfacer las necesidades de la familia. No había conocimiento sanitario, sobre todo el manejo. Eh, Ahora, después de 1950, la producción avícola comienza a ser intensiva. Se utiliza la tecnología, de manera eficiente se van a utilizar los recursos. Las razas criollas, que aquellas que resultaron de los cruces de estas razas que trajeron los españoles, comienzan a desaparecer. Ahora las podemos conseguir en el campo, las zonas rurales, ¿okay? En lo que llamamos las aves de traspatio. Y entre ese grupo también están los gallos de pelea. Pero ahora la producción intensiva se basa en la explotación de estas líneas genéticas, no de las razas. Bien, segunda mitad del siglo XX, estas estirpes con doble actitud, doble propósito, fueron sustituidas progresivamente, ya sea por aves de producción de huevo o de carne. ¿Okay? Y las aves de huevo, de puesta, duplicaron su puesta anual, su producción anual, ya en esta segunda mitad del siglo XX. Ahora, las de carne, las que producen carne de pollo, ellas más bien redujeron a la mitad del tiempo que era necesario para obtener los 2 kilos de peso. ¿Okay? Y se incluyeron, además de alcanzar este peso y de alcanzar esta producción, se incluyeron otras características, no solamente la producción, sino la dureza de la cáscara, en el caso de huevo, el exceso de la grasa, en, en el caso de la producción de carne, ¿okay? Y el bienestar. Todo eso se evaluó también la cantidad de producto obtenido. Ahora, en el siglo XXI, o durante la última parte del siglo XX y comienzo del XXI, hay un avance más drástico en las técnicas de genética molecular. ¿Okay? Eh, la secuenciación del genotipo de gallina, fue el primero que se obtuvo, fue en el 2004. Entonces, la integración de técnicas de esta genética, de estas a la genética cuantitativa, especialmente los caracteres relacionados con resistencia a enfermedades y bienestar animal, ¿okay? Eso van a ser unos aspectos muy importantes en la genética aviar próximamente, por estudiar en los próximos años. ¿Okay? Características relacionadas a la resistencia a enfermedades y al bienestar animal. Actualmente hay un gran desarrollo de todo esto, de lo que es el bienestar animal, ¿no? No solamente para aves, para todas las especies, pero se está tomando mucho en consideración el bienestar animal. Incluso en el caso de las aves, está muy criticado el hecho de cómo las gallinas, estos sobre todo, están sometidas a un estrés continuo al estar alojadas en unas jaulas con muy poco espacio, con 3 o 4 gallinas más en las mismas jaulas sin poderse mover. Eso va totalmente en contra del bienestar del animal. Y de allí que vemos esa tendencia que hay, no aquí en el país, pero sí por lo menos en Colombia, México, en Europa, de los que llaman, en Colombia le llaman las gallinas felices, porque son gallinas a pastoreo, gallinas a campo, donde no están sometidas a este estrés. Entonces, la gallina, además de que fue la primera donde se logró esta secuenciación, ¿no? Genética, también fue la primera especie en la que se aplicaron las leyes de Mendel. También ha sido el primer animal doméstico, como ya les dije, que se secuenció su genoma. Por lo tanto, es una especie que está
muy indicado, queda muy relacionado con el desarrollo de la genética. A partir de 1940 empezaron a utilizarse cruces de estirpe de la misma o de distintas razas que podían aplicarse a el sexaje de pollitos. O sea, ya en el 40 comenzaron con estos cruces a buscar para poder hacer el sexado de pollitos que actualmente se hace a nivel de incubadora. Se sexan si son machos o hembras, ya salen de incubadora. Estos cruces tenían un mayor vigor híbrido, ¿ok? Y, en el caso de los otros caracteres productivos que son más importantes, se alcanza un mayor vigor híbrido por estos cruces, ¿ok? Entonces, en los países en desarrollo hay dos industrias de aves de corral paralela, digamos. Uno utiliza genotipos comerciales de pollo de engorde o de ponedoras de alto rendimiento, lo que hemos visto hasta ahora, la línea genética, y otra basada en las razas autóctonas de doble propósito, pero de bajo rendimiento. Estos son lo que llamamos las llamamos también las aves de traspatio. Las proporciones en que se encuentran estas dos categorías varían según los países. En los países más pobres, de menor ingreso, estas razas autóctonas representan, pudiendo llegar en países muy pobres hasta el 90% de la población de ave general. Recordemos que esta industria avícola necesita, para poner a producir estas líneas comerciales, se necesita una tecnología que es costosa, ¿okay? Un alimento muy bien elaborado que también es costoso, su materia prima. Entonces, en estos países de bajo ingreso, pues se desarrolla más esta producción de aves de traspatio, de razas autóctonas o criollas. La mejora en el rendimiento se debe, ¿okay? Principalmente a la aplicación de la selección genética cuantitativa, ¿ok? Más que al uso de tecnologías moleculares. Y esa selección se basa en las siguientes características. En el caso de pollo de engorde, la tasa de crecimiento, en el rendimiento de la carne de pechuga, ¿okay? Que es donde está la masa muscular quizás más apreciada y en mayor volumen, ahí se ubica la mayor masa muscular. La eficiencia en la utilización del alimento, que coma menos y engorde más, lo que llamamos la conversión alimenticia. La calidad del esqueleto, que es muy importante, el esqueleto, la función de corazón y pulmón, esto para poder soportar este exceso, digamos, de carne, este exceso de peso. Si tenemos un esqueleto débil, pues no lo va a soportar. Igual que si no tenemos un buen funcionamiento de corazón o de pulmón, podemos llegar a casos de golpes de calor que pueden causar mortalidad. Y la adaptabilidad a diferentes entornos. Ahora, en eso basamos la selección. Estas son las características para seleccionar pollo de engorde. Ahora, en ponedora nos basamos en el número, tamaño y calidad, sea interna y externa, de los huevos. En el color uniforme de la cáscara de huevo, ausencia de defecto de esa cáscara, en la capacidad de supervivencia, en el ritmo sostenido de producción para poder lograr llegar a alcanzar esa producción por ave alojada. Y también, por supuesto, en la eficiencia en la utilización de ese alimento, en este caso no en producir carne, sino en producir huevo. El número, aquí que están dos esquemas, vemos el número de aves y de generaciones que están implicadas, ¿okay?, en la transmisión de la respuesta de selección, desde que se trabajan con líneas puras, ¿okay? Pero, por ejemplo, tenemos aquí en pollo de engorde, aquí tenemos una pirámide, está consumidor, estos son los pollos de engorde, estas son las granjas de pollos de engorde que tenemos. Estos pollos de engorde provienen de unos padres, lo llamamos reproductoras, granjas de reproductoras. Estas reproductoras a su vez vienen de granjas de abuelos, de bisabuelos, y sobre ella la pirámide tenemos las líneas puras. Aquí es donde se realizan esas cruces y selección, ¿ok?, genética. Aquí hablamos de miles de aves, pasamos a las bisabuelas, decenas de miles, abuelas tenemos ya 10 millones, 400 millones en reproductoras,
45.000 millones en pollos de engorde, que luego van a una planta de procesamiento de beneficio para luego llegar al consumidor. En el caso de las gallinas, igual tenemos aquí en el vértice de la pirámide lo que son las líneas puras, donde se hace esta selección y cruce para obtener los abuelos. Hablamos de decenas de miles de abuelos. Aquí tenemos 1 millón de bisabuelos. Estos padres son los reproductores, 50 millones, ponedoras comerciales, procesadores y consumidores. ¿Okay? Vemos aquí entonces el número de aves y de generaciones que implican para llegar a estos dos niveles, que es lo que conseguimos en granja, ponedoras comerciales y pollos de engorde. ¿Okay? Estos pollos de engorde y las ponedoras provienen de granjas de reproductoras, que son los padres de las diferentes líneas para cada caso. Y a su vez estas reproductoras provienen de granjas de abuelos y bisabuelos. Por ejemplo, aquí no hay esas empresas, se importan huevos. Creo que ya en el país hay algunas granjas de abuelos, pero se importan los huevos fértiles, se incuban y se tienen aquí en granjas. Son granjas con una bioseguridad extrema. Bueno, si vemos unos avances recientes en la parte, hablando un poquito de la genética, que es lo que estamos aquí en el tema quizá más interesado, aunque no es el que yo manejo bien. Tenemos que, en cuanto a la genómica, la secuenciación del genoma y el mapa de variación genética, como ya lo había repetido, el primero que se elaboró fue en pollo en 2004. Esto tuvo un impacto en los programas de cría de estos pollos y ponedoras comerciales. ¿Okay? Esta genómica no sustituirá a los métodos tradicionales de selección, pero sí va a tomar una decisión en cuanto a una selección acertada. ¿Okay? Por lo que las empresas de cría han realizado considerables inversiones en bioinformática. ¿Okay? Y esto tendrá un fuerte impacto, sobre todo en los caracteres de difícil medición, como habíamos hablado, resistencia a enfermedades. Tenemos rasgos vinculados al sexo, así como aquellos de baja heredabilidad. Tenemos los transgénicos. Existen 3 métodos para la producción de pollos de transgénicos. Uso de vectores virales para introducir ADN foráneo, externo, diferente, al genoma. Inyección directa de ADN en el cigoto recién fertilizado, ya en este caso no se utiliza el vector, y utilización de método celular para realizar modificaciones en el genoma. Este tercero es el que más se realiza, ¿ok? Y aunque esta tecnología transgénica tiene muchas posibilidades para la cría de aves, su aplicación está muy limitada porque hay resistencia en cuanto a los consumidores de aceptar huevos o carne de aves que provengan de estos aves transgénicas, ¿ok? Entonces, eso serían como que lo nuevo que estaríamos por ver. Bien, en cuanto nos ubicamos un poquito aquí en la avicultura, llegando aquí al país, estos son datos no de este año, de 2021, tienen 2 años, donde decimos que la avicultura tiene una capacidad ociosa, ¿ok? En caso de pollo de engorde del 71% y de huevo de 61%. Capacidad ociosa, es decir, que se puede producir, pero no se está produciendo. Y esto, por supuesto, debido a la crisis, sobre todo la crisis económica en el país, la falta de disponibilidad de reposición de equipo, quizás el alimento, las materias primas no de la mejor calidad. Todo ello incide en que está el bajo consumo también, ¿ok? Por el mismo problema económico. Y ahora, bueno, Raúl me decía algo de registro, ¿no? Entonces, hablar de registro, hablamos de registro de pollo de engorde, registro de gallinas ponedoras. Hice aquí como
un resumen. Primero, ¿qué son los registros? Registros es, bueno, anotar todo lo que tenemos allí en el caso de producción. Y son muy importantes porque si no registramos, no sabemos qué tenemos. Si no llevamos un registro, desconocemos por completo la situación. Entonces, un registro nos permite el análisis, estudio, nos permite encontrar los defectos, las fallas, nos permite aplicar correcciones y evaluarlas, porque si no registramos no sabemos si mejoramos o empeoramos. ¿Ok? Nos permite conocer cómo fue todo el comportamiento, el desarrollo de ese lote, qué problemas tuvo, las causas y las soluciones que se aplicaron, esas 17 soluciones dieron resultado o no. Entonces, estos registros se llevan en tres niveles. A nivel de galpón, el galponero, este es un registro que se hace a diario, ¿ok? Donde se anota número de aves, la mortalidad diaria, el consumo de alimentos, o sea, el despacho, cuánto se despachó de alimentos. En ese registro incluye también el número de aves que iniciaron, al cual se le va restando la mortalidad, el lote en que proviene, el día en que llegaron, los pesos, ¿ok? El peso en que llegó, todo eso va en el registro. Esos registros que se llevan a diario en el galpón pasan luego al administrador de la granja. ¿Ok? El galponero registra, por ejemplo, la mortalidad diaria, ya en oficina, el administrador registra la mortalidad semanal. ¿Ok? Igual que el consumo y sirve para hacer el pedido de alimentos, para saber si disminuyó el consumo de alimentos, si la producción de huevo, por ejemplo, bajó en ese día, qué día bajó, en semana cómo estuvo la producción de huevos y poder elaborar la curva de producción. Y luego hay una parte financiera y contable de la empresa. ¿Ok? Esto lo lleva a la parte de contabilidad, que esto se hace cuando se cierra. Esto se hace cuando se cierra el lote. ¿Ok? Tenemos consumo diario de alimentos, mortalidad, las vacunaciones, va en registro también, los tratamientos que se aplicaron, qué tratamiento, qué día, qué vía, qué dosis, el día de la venta de los animales. El balance económico se realiza, como le dije, al concluir ya el ciclo productivo. Tenemos costos de producción, valor del pollito, los concentrados de la vacuna, el transporte, la mano de obra, el costo, el galpón, la depreciación de las instalaciones, la depreciación de los equipos, y tenemos la conversión alimenticia. La conversión alimenticia nos va a indicar la cantidad de alimento ingerida, ¿ok? Que fue necesaria para lograr 1 kilo de pollo, en el caso de pollo, o una docena de huevos. Entonces, cantidad de alimento ingerido por cada ave para producir una docena de huevos o 1 kilo de pollo. Mientras más baja esa conversión, pues menor, porque estará utilizando menos cantidad de alimento para alcanzar esa producción. Se lleva tanto en gallinas como en pollos de engorde. ¿Ok? Bueno, creo que con esto finalizaba la parte, como le dije, muy general, no me fui a lo que son registros en ponedoras o registros en, en pollo de engorde. Incluso en ponedoras hay que llevar una curva de producción y curva de donde también se refleja la mortalidad. Bien, Raúl. Excelente, excelente, doctora. Excelente su explicación, su presentación exquisita. Incluso se aprendieron cosas nuevas, no solo el público, sino yo también, ¿no? Siempre podemos aprender cosas nuevas. Ahora, lo primero que quiero como charlar, charlar un poco, por así decirlo, es por qué aquí en el país, además de obviamente la crisis, usted piensa que no se ha tomado tan en consideración la parte de la selección genética para hacer las líneas puras. O sea, ¿por qué no se ha tomado tan en cuenta la parte genética, sino que traemos genética del exterior y no usamos genética nacional? Bueno, no perdamos de vista que estamos en un país subdesarrollado. Esas empresas genetistas están en los países desarrollados, mayor tecnología, mayor preparación. Aquí no, en Europa, en Estados Unidos, Sí, o pero sea, aquí quizá por eso mismo, por falta no solamente de interés, sino de tecnología, de personal. sí, o sea, más que todo también por la parte de
de la inversión para hacer esta, Claro, y eso necesita una validación muy estricta, pues, que sí, tampoco sea aquí, por ejemplo, esos datos que ellos, porque cada línea tiene su guía de manejo, donde ellos reportan sus alcances, hasta dónde llega su producción, su mortalidad, todo. Y para obtener esa eficiencia que ellos indican, tiene que ser bajo condiciones ideales. sí, tiene que ser bajo condiciones muy estandarizadas, para las que ellos manejan. Entonces, no lo. Ahora, hay un puntico ahí que también me llamó la atención. Esto que dijiste de las gallinas felices que utilizan el bienestar animal. ¿Cómo ves tú esa tendencia, ¿no? O sea, de estas gallinas que por lo menos las tienen al pastoreo. O sea, que obviamente son animales que están menos estresados. O sea, ¿cómo tú ves bajo tu perspectiva ese tipo de explotación? En el país no creo que tenga mucha perspectiva, pero en otros países sí. Ok, aquí no se tiene mucho interés en eso, pero en otros países como digo, en Colombia y en México, que yo sepa, pues están muy desarrollados. Y en la Unión Europea, donde he visto más trabajo y donde he visto que, que hacen, que hacen más énfasis en esa obtención de huevos. Hay que diferenciar un poquito de lo que son aves de traspatio, que son animales cruce, mezcla de diferentes razas con muy poca eficiencia productiva, ¿ok? Eso lo tenemos en los patios, en nuestros patios, en los países, sobre todo en las zonas más humildes, donde lo utilizan para mantenimiento de la familia, para trueque con sus vecinos, donde no hay vías de acceso, donde no hay supermercados, donde no hay refrigeración, y es allí donde ellos obtienen ese alimento. No, en cambio, cuando hablamos de ya de aves, de gallinas camperas, que están en campo, que están muy bien organizadas, utilizando estas líneas genéticas, mmm, donde se registra su producción igual, a pesar de que están en campo, están separadas por edades para poder ir registrando su producción, su rendimiento. Pero ahora el público tiende a que consumir comida más sana, dicen ellos, ¿ok? Están los orgánicos, que son animales que nunca se les suministró ningún medicamento ni nada diferente. Están esos huevos orgánicos, que esos son los más costosos porque son los menos eficientes, pues, en producción. Y, y el tema de, de obtener, de sea carne, o sea, huevos, sobre todo en esta parte que hablamos de los gallinas felices, de obtener huevos donde no se refleje ese efecto de hormonas del estrés que las gallinas que están bajo estrés están liberando y están transmitiendo al huevo y luego el consumidor las ingiere. Entonces de allí que la gente, por eso son más costosos, porque son menos eficientes en la producción, pero sí tiene su público, digamos, su consumidor que lo prefiere. Son más costosos, por supuesto, como ya les dije, pero, pero la tendencia en los países desarrollados es a sustituir esas jaulas donde las gallinas están sometidas a un estrés constante por mm, llevar a estas aves un mayor bienestar, ¿ok? Esa es la tendencia que llegue aquí al país, no sé, fíjense que aquí no ha llegado, no consumimos huevos blancos porque el consumidor dice que no es nutritivo y punto, no se produce. Claro, es más que todo una cuestión cultural. Sí, cultural. No, excelente, excelente. Ahora, sé que aquí hablamos de, más que todo de gallina, ponedor y pollo engordo, pero ¿qué otras especies de aves, por ejemplo, los pavos, patos, codornices, qué tanto ha evolucionado aquí eso en el país? Bueno, aquí había pavos, bastante, estaban unas empresas Mayupán, no sé si todavía existen, para allá, para el estado Miranda, eh, pero eso sobre todo, por lo menos en Estados Unidos, que llega noviembre, llega la acción de Día de Gracia y ya eso es costumbre en ellos, pues entonces allá el consumo de pavo y por supuesto la producción de pavo es más importante que acá.
El pavo es recomendado por los médicos, por nutricionistas, porque tiene menor contenido en grasa y para dietas especiales, pero también entonces más costoso. Y aquí ahora, bueno, después de esta crisis, no sé, la verdad que no sé qué producción de pavo podamos tener en el país, igual que las otras especies, pato, faisanes. Aquí son poco la codorniz, la podemos ver más aquí en el país, lo que es los codorniz, los huevitos de codorniz que siempre se consiguen en el supermercado, ¿ok? Los famosos pasapagos. Los famosos pasapalos. Tenemos el avestruz, también hay granjas de avestruz aquí en el país. Es más, aquí hubo una en Mar hace muchos años, ya no está, pero para el centro sí hay, en el estado de Aragua hay, pero las tienen más que todo como recreacional, paseos en la, en las avestruces, los huevos tienen, bueno, es que la avestruz se aprovecha todo, hasta las pestañas. Los huevos los venden también, la cáscara de huevo también es rica en mucho calcio, tiene una gran cantidad de calcio, también la venden con ese fin. Las plumas para decoración, O pero sea, como carne tampoco hay la cultura aquí de comer carne de sí, avestruz. aquí somos polleros. Aquí somos polleros. No, excelente, doctora. Bueno, creo que ya nos estamos quedando casi sin tiempo. Fue un verdadero placer poder escucharla, aprender y conversar de estos temas que son de mucho interés, para todo el público de nuestro canal. Y sé que, que todos vamos a estar atentos a este video cuando esté próximamente. Siempre a tu orden, Raúl. Bueno, como siempre, le mando un abrazo fuerte, profe. Aún Igual. recordando la época donde estaba por ahí cortando cabeza en la universidad, pero la recordamos con mucho cariño. Bueno, hasta la próxima a todos y estemos pendientes. Saludos. Chao, pues, Raúl. Gracias.